hablar de los tatuajes. ¿Es malo tatuarse el cuerpo? ¿Es bueno? ¿Dónde dice que es malo? ¿Dónde dice que es bueno? ¿Qué provocan los tatuajes en la piel de los seres humanos? ¿Quieres saber qué provoca la tinta del tatuaje? ¿Quieres saber si son buenos, malos? Acompáñame en este live. Tenemos información. Si quieres saber la información, busca un papel, busca una pluma para que apuntes y luego cheques. No porto fierros, porto palabra. Mis enemigos tiemblan cuando el cielo habla. No busco guerra, pero estoy listo. Mi escudo es fe, mi espada es Cristo. No vine a parar. Si sabes de alguien que le interesa el tema sobre los tatuajes, compártele este en vivo. Avísale. Tatuajes. Vamos a hablar sobre los tatuajes. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Dónde dice que son malos? ¿Dónde dice que son buenos? ¿Qué provoca la tinta de los tatuajes en nuestro cuerpo? ¿Quién se tatuaba? ¿Con qué propósito se tatuaban? ¿Con qué propósito se tatúan ahora? Bueno, este tema es un poco controversial para mucha gente. Estamos hablando de los tatuajes y yo te voy a hablar desde la perspectiva bíblica. Muchas personas preguntan, ¿es malo tatuarse? Vamos a estar viendo primeramente qué es un tatuaje. Yo sé que usted sabe lo que es un tatuaje literal cuando usted lo mira, pero ¿qué es un tatuaje? Un tatuaje es el alterar la coloración de la piel a través de agujas, a través de tinta. Esta tinta se pone en la epidermis, que es la capa superficial de la piel. La epidermis cubre las demás capas que tenemos nosotros. Entonces, cuando la tinta entra a la epidermis, la tinta de los tatuajes que es puesta a través de agujas, la piel comienza a tratar de defenderse y manda glóbulos blancos para poder atacar y digerir esa tinta, pero como no puede, pues la deja en la superficie. Ok, eso es un tatuaje, la alteración del color en la piel. Mucha gente se pone dibujos, mucha gente se pone letras, símbolos, etcétera, etcétera. Ok, en la antigüedad las culturas que existían antes se tatuaban con propósitos específicos. El propósito principal era para los ritos a sus dioses paganos. Es por eso que Dios le prohíbe rotundamente a su pueblo, al pueblo de Israel, que ellos hagan lo que hacían esas culturas. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Estamos hablando de los tatuajes. La Biblia dice en Levítico 19, versículo 28. Si tú tienes una Biblia, búscalo para que veas que no es chisme. Levíticos 19, versículo 28. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. En otras versiones dicen cortadas. Ni imprimiréis, estos son los tatuajes, en vosotros señal alguna. ¿Por qué Dios le prohíbe al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, que se tatuara? Porque Él quería que hubiera una distinción entre los que eran de Él y los que no eran de Él. Porque en esos tiempos la gente adoraba a sus ídolos, a los dioses paganos, no al gran yo soy, no al que creó el cielo y la tierra, sino a sus dioses, a sus creaciones de hombre. Lo adoraban a través de rituales que eran abominación delante de la presencia de Dios.
y se tatuaban y se marcaban su piel. Entonces Dios les dice, ustedes no van a hacer eso. Y me llama mucho la atención que dice, no hay rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. ¿Tú te ha tocado a ti escuchar que hay gente que dice, me voy a hacer este tatuaje en memoria de mi mamá que falleció, en memoria de mi hijo, de mi abuelo, y se tatúan su nombre, se tatúan su cara, se tatúan algo que recuerde a esa persona fallecida? Y la Biblia prohíbe eso. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Esto está en Levítico 19:28. Entonces, ¿es pecado tatuarse? Sí. Esa es la respuesta, sí. Ahora, vamos por partes. Si cuando yo decido tatuarme, yo no conozco esto de lo que te estoy hablando y vengo a la salvación, no es necesario que tú quites ese tatuaje. La Biblia me enseña en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que si yo vengo al evangelio, a la salvación con tatuajes, Dios me recibe. Y no es necesario que yo me quite esos tatuajes. Si puedo hacerlo, si me incomoda, ok, adelante. Pero si no, no es necesario. Dios no te pide que te quites los tatuajes. Ahora, si yo con esta información conscientemente decido hacerme un tatuaje, eso sí es pecado. Es tomado como pecado. ¿Qué producen los tatuajes en la piel, en el cuerpo? Cuando ya están en la piel, ¿qué producen esos, vamos a decir, los efectos secundarios? Bueno, la tinta contiene metales que se llaman cadmio, selenio, mercurio, arsenio, y estos metales provocan cáncer. Ahora, también se ha relacionado la cirrosis hepática, el cáncer de hígado, con esta tinta que se usa para los tatuajes. Y usted, señora, ¿por qué está con aretes? ¿Acaso no ha nacido de nuevo? Claro que sí, yo he nacido de nuevo. Por eso te digo que lo que no te estorba a ti cuando vienes al evangelio, no es necesario que te lo quites. Mira, si yo te contara con todo lo que yo llegué al evangelio y lo que he tenido que irme quitando para poder agradar a Dios, por eso te digo, si Dios no pide que los que están tatuados vengan y se quiten esos tatuajes para ser nueva criatura, no es necesario eso. Entonces, cuando vienes al evangelio, Dios mira no solo el exterior, sino también el corazón. Conozco mucha gente sin aretes que han incluso cometido pecados grandes dentro de la iglesia. Entonces, también se relaciona la hepatitis C, B, el HIV, que es el VIH en español, y también la psoriasis en la piel. Entonces, todo este tipo de cosas se vienen desarrollando a través de los tatuajes. Como te digo, si tú sin conocer esta información, ¿acaso Dios trae al mundo a niñas con huecos en las orejas? ¿Acaso Dios trae al mundo a niñas con huecos? No, claro que no. Claro que no. Eso uno decide hacerlo ya de grande. Como a mí me lo hicieron, creo que a los 3 días de nacida. Y no me hicieron uno, me hicieron 2, mire. Y ya yo de grande, en la adolescencia, me hice otro por acá. Que me lo arrancó mi mamá así cuando me lo vio. Entonces hay cosas que uno no decide hacérselas. Yo así desde que tengo uso de razón así lo tengo. Y ahora que vengo al evangelio a mí no me estorba para servirle a Dios. Esas costumbres del mundo, claro. Claro que sí. Y todos estamos en el mundo. Pero fíjese lo que dice ahí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Acuérdese, con la misma vara que mides, serás medido. Entonces dice aquí,
En Levítico 19:28, y no harás rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal. Entonces, estamos viendo los tatuajes, si son malos, si son buenos. Mucha gente dice, me voy a tatuar un versículo de la Biblia. Imagínate, ¿cuántas letras te vas a tatuar? ¿Cuánto dolor vas a sentir ahí por un versículo de la Biblia? No vayas a querer tatuarte el Salmo 119, porque el Salmo 119 es el más largo de la Biblia. Imagínate cómo vas a acabar. Hay gente que está tatuada del rostro, desde el rostro hasta los dedos, todo su cuerpo, ¿verdad? Pero cuando vienes al Evangelio y Dios te hace una nueva criatura, Dios no te pide que te quites. Mira, existía una situación entre los apóstoles cuando se comenzó a Dios a llegarse a los gentiles. Los gentiles son los que no eran el pueblo judío. El pueblo judío tiene por costumbre la circuncisión. ¿Sabes lo que es la circuncisión, verdad? Cuando quitan el prepucio de la parte masculina, ¿verdad? Obviamente los hombres. Entonces ellos tenían que ser circuncidados, todo el pueblo de Dios judío. Y cuando se comenzaron a convertir al evangelio los gentiles, los que no eran judíos, había unos que decían, se tienen que circuncidar, porque es mandato de Dios. Y si van a ser pueblo de Dios, se tienen que circuncidar. Y entonces tenían que debatir los líderes y decían, no, es que no es importante que se circunciden, porque Dios lo que circuncida es el corazón. Lo que quita lo sucio es del corazón. Entonces, hay muchas culturas que vienen con costumbres que es de su cultura y que no son prácticamente un impedimento para que puedan convertirse al evangelio. Dios no cambió solo el corazón, Dios cambia el alma, cuerpo y espíritu. Claro que sí, claro, y yo soy testigo de eso. Yo fui pandillera por muchos años, Señor, por muchos años. Walter Noah, Señor. Por muchos años fui pandillera, drogadicta, alcohólica. Entonces yo sé que Dios tiene poder para transformar las vidas, para quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Yo sé lo que es ser transformada por Dios. Y todos estamos en un proceso, porque esto no es de un día para otro. Todo es un proceso y ese proceso no se acaba hasta que Cristo venga por la iglesia. Entonces, tenemos nosotros aquí que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:19, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y hay un versículo en la Biblia que dice que tenemos que mostrarnos a Dios en santidad, espíritu, alma y cuerpo, en santidad delante de Él. Que el Señor pueda aceptarnos. Gracias Jimmy Orellana y gracias Chris 69. Edwin, gracias. Gise, gracias por estar. A todos los que están aquí, gracias. Ingrid González, Hannah y a Walter Noah, gracias a Erendira, gracias a Gracielo. Amén. A todos ustedes. Ortu 326, gracias por estar aquí en este live. A Josi, gracias. Margarito. A todos los que toman un tiempo para entrar, gracias. A Yas, gracias. Selena, Gerardo, a Jessica, Misael, Yomi, gracias a todos ustedes que tal vez no se quedan a todo el live o tal vez ni entran, pero que por un momento están ahí. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que hay cosas que dañan nuestro cuerpo, así como el beber alcohol, como el fumar, como tantas cosas que vienen que nosotros decidimos
ponernos, que decidimos tomarnos, que decidimos comer. Incluso también la comida, el exceso de comida dañina puede molestar nuestra salud. Entonces, acerca de estos tatuajes, para la persona que me preguntó, ¿es malo tatuarse? Si tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios y decides tatuarse, sí es malo, sí es tomado como pecado, porque ya lo sabes, Cuando no sabes, entonces todavía hay misericordia, ¿verdad?, para ese pecado. Pero cuando vienes al evangelio, por ejemplo, ya estoy tatuada, vengo al evangelio, ¿Dios me perdona? Claro que sí, y te limpia. Ahora es necesario que te lo quites. Si tú puedes y quieres quitártelo, quítatelo. Dios no te pide ni te exige que te lo quites. En ninguna parte de la Biblia dice que tú tengas que quitártelo. Así como los gentiles no tenían que circuncidarse porque no eran de la cultura judía, tampoco el que está tatuado tiene que venir al evangelio y obligado a quitarse los tatuajes. No. Está comprobado que el 80 o 90% de las personas que se hacen un tatuaje, después, cuando pasa el tiempo, desean quitarse ese tatuaje. Hay mucha gente, yo conozco gente que se tatúa el nombre incluso de sus novios, de su novia, y después terminaron con el novio, terminaron con la novia, y tienen el tatuaje ahí impreso en letras grandotas y a la vista, y resulta que ni siquiera están con esa persona y buscan el quitarse el tatuaje. Se quita con láser, es algo costoso, y cuando está pasando ese láser en la piel, hace una quemadura. O sea que no va a quedar la piel como antes, queda una cicatriz donde estaba ese tatuaje. Está el caso del señor Lupillo Rivera, que se tatuó el rostro de la Belinda y que luego resulta que se la rayó así toda fea. Encima de ese tatuaje se puso otro tatuaje para cubrir el que tenía, ¿verdad? Antes. Entonces ya la piel ya no queda igual. A lo que yo voy, cuando tú tienes esta información y vas sabiendo la información, vas y dices, me voy a hacer un tatuaje, eso se le llama pecar deliberadamente, porque ya sabes la información. Pero si tú no sabías que el tatuarte era pecado y luego vienes al evangelio, no necesitas quitarte el tatuaje. Dios te perdona. ¿Dónde dice esto en la Biblia respecto a los tatuajes? Levítico 19:28. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimirás en vosotros señal alguna. ¿Quiénes se tatuaban? Ya lo dije. En las culturas antiguas, los que se tatuaban eran los que adoraban y hacían ritos para los dioses paganos, no para el Dios que creó el cielo y la tierra, sino para los dioses que incluso sus rituales que ellos hacían eran abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque hacían orgías, hacían cosas como sacrificios, incluso humanos, comían incluso carne humana, canibalismo, satanismo. Entonces, Dios quería una distinción entre el pueblo que era de él y el pueblo que no era de él. Entonces, esta es la información que yo quería compartirte. ¿Existen enfermedades a través de los tatuajes? Sí, hepatitis C, hepatitis B, el HIV, que viene siendo el VIH, es la psoriasis, la tinta que trae el tatuaje, trae metales como cadmio, mercurio, selenio, arsenio, que provocan cáncer. El cáncer de hígado, la cirrosis hepática, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú tienes alguna pregunta, algún comentario, puedes ponerlo ahí. No me sé todas las respuestas, pero las buscamos, te las conseguimos y te informamos. Gracias a Mardoqueo Pérez, gracias a More 9779. Gracias a todos los que se unen, a los que pasan por aquí y dejan su like y dejan su comentario. Gracias. Entonces, tenemos que saber que cuando venimos a los
pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él comienza a hacer una obra en nuestra vida. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Vivir como Él vivió en la tierra. Vivir bajo sus mandamientos, bajo la obediencia a Dios. Entonces la Biblia nos exhorta a no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores. Y este fue el live de hoy, este fue el en vivo. Gracias por haber estado aquí. Como te digo, si tienes algún tema de tu interés, puedes mandarme un mensaje y lo investigamos. Los tatuajes son buenos, son malos, son malos. No solo en lo espiritual, sino también en lo físico, en la salud. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde.